Si nosotros queremos tener éxito en sectores poco favorecidos, en sectores con diferentes tipos de problemas, nosotros tenemos que estar unidos, unidos como personal, como equipo de trabajo, con los apoderados y con los niños. Y eso no se puede tomar de arriba para abajo, no puede ser vertical, tiene que ser horizontal. Aunque haya una persona que sea líder, pero el líder tiene que saber manejarse con la horizontalidad, o sea, pidiendo la opinión de todos, tomando los acuerdos entre todos, es la única forma de que funcione esto. Voy a ser muy rápida porque tenemos muchos ejercicios que hacer pendientes, pero voy a ser muy rápida para aclarar algunos puntos de la guía que yo les envié, porque aquí está incluido todos los factores tienen que ver de alguna u otra manera con la cultura, todos, porque la cultura es todo lo material, es todo lo inmaterial, o sea, la cultura es todo lo que ha sido creado por el hombre a lo largo de su existencia, en el contexto en que este hombre se ha desarrollado, o este hombre es, ¿no es cierto?, mujer, etc. Por lo tanto, toda creación humana es cultura. Y como toda creación humana es cultura, tenemos aquí lo espiritual, lo emocional, lo cognitivo, el folclore, las costumbres, las religiones, los hábitos, bueno, todo. Pero esta cultura, así en términos generales, es muy vaga, es una cosa muy amplia. En cada situación, en cada contexto, en cada jardín infantil, en cada población, hay diversidad. La diversidad está en todo. Afortunadamente, porque si no seríamos todos una oveja detrás de la campanita. Afortunadamente hay diversidad. Y la diversidad, si no la tomamos en cuenta, corremos el riesgo de que justamente los factores que en esas investigaciones del año 60 eran lapidarias con respecto a las instituciones educativas, sigan siendo lapidarias. La diversidad y el cambio están relacionados, porque afortunadamente, ¿no es cierto?, la cultura va cambiando. La cultura sigue creándose permanentemente y va cambiando, pero va cambiando también dentro de la diversidad. O sea, en cada contexto va cambiando la cultura de ese contexto. Cada sociedad tiene su propia cultura que también va cambiando, va evolucionando y va teniendo un proceso evolutivo. La educadora de párvulos debiera considerar las diferencias culturales como un incentivo, no como un problema, como un desafío. ¿Por qué? Porque siempre va a tener en un grupo de 20, 25, 30, lo que sea de niños, siempre va a tener diversidad y diferencia. Y esto, que por lo general le produce problemas, la angustia, y le hace sentir que no puede manejarse con un grupo de 30 niños por esta razón, debiera ser un incentivo y un desafío para poder hacerlo bien. ¿Qué es lo que es la identidad cultural? ¿Por qué es importante todo esto? Porque nosotros estamos viviendo en un mundo donde Chile no es tanto, pero otros países sí tienen una identidad cultural más marcada que Chile. Argentina, por ejemplo. La identidad cultural de Argentina es férreo con su identidad cultural, mucho más que nosotros. Para ellos, ustedes saben que el tango ya es patrimonio cultural de la humanidad en este momento. Ustedes sabían, en el 2009 fue declarado patrimonio cultural. Pero ¿qué es lo que es esta identidad cultural? Es el sentido de pertenencia que nosotros tenemos. Es como nosotros nos identificamos con nuestra patria, con nuestra sociedad, con nuestros valores, con nuestros costumbres, etc. Eso nos identifica. Y cuando un latinoamericano va a Europa, no solamente lo creen porque todavía creen que tenemos plumas, ¿no es cierto? Pero no solamente dicen este latinoamericano por el idioma, sino que porque hasta la manera de presentarse, hasta la manera de actuar, es distinta a la de un europeo. Un inglés, generalmente un británico, generalmente es un tipo que aparentemente es muy frío, muy poco, manifiesta muy poco sus afectos, es generalmente más bien diferente. Un italiano, en cambio, que tiene sangre latina, ¿no es cierto?,
es mucho más afectuoso, es mucho más expresivo, y los argentinos también, porque eso tienen mucho de italiano. Entonces ahí está formándose la identidad cultural de ellos. Ahora, ¿en qué tipos de diversidad cultural podemos encontrar en el jardín infantil? Bueno, muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, el idioma, la etnia. En el jardín infantil puede haber niños de diferentes etnias. Puede haber mapuche, puede haber Rapa Nui, ¿no es cierto? Puede haber hijos de gitanos en un jardín infantil, puede haber inmigrantes de otros países. El género muchas veces también es una diversidad cultural. El niño es considerado que de determinada manera distinta a la niña. El niño no debe jugar con juguetes de niñita y la niñita no debe jugar con juguetes de hombre. ¿No es cierto? Está bien que los niños peleen a puñetazos, pero una niñita que le pegue una cachetada a otra no se ve igual. Ahora, todo eso está mal, por supuesto. Situación económica también produce diversidad y aspectos físicos que, como decía la Lilia antes, tiene muchas veces que ver con parto, con el nacimiento, con la forma en que hay niños que tienen problemas de salud, hay niños que tienen problemas de físico, digamos, de que son cojos, en fin, o sea, hay diferentes tipos de problemas que dan como conclusión una diversidad cultural muy amplia en el jardín infantil que puede existir o puede no existir tan notable, tan notoria, pero que existe. Ahora, si nosotros vemos qué es lo que la educación debe hacer con todo eso y qué es lo que nosotros como educadores debemos hacer con todo esto, nosotros debemos, primero que nada, propiciar, esto ustedes lo van a ver en la guía también, debemos propiciar la aceptación de la diversidad, que los niños se acepten unos a otros. Yo recuerdo en el jardín infantil, un niñito muy crespito, que era discriminado por sus compañeros y por sus compañeras porque era crespo. Y hubo que hacer un trabajo con el grupo para que el grupo entendiera que el ser crespo no significaba que fuera diferente. Eran todos diferentes, porque uno tenía el pelo más largo, la otra tenía trenzas, así. Aceptar la diversidad. Revalorar la cultura de cada uno. Nosotros tendemos a tratar de que los niños acepten nuestra cultura. Cuando nosotros trabajamos en un jardín infantil indígena, por ejemplo en la Puji, cuando se trabaja en los jardines infantiles étnicos, la tendencia de la educadora siempre tira un poquitito para que el niño se integre, y se habla mucho de integración, pero resulta que la integración, ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no nos integramos nosotros también a la cultura de ellos? Que es tan válida una cultura como la otra. Cuando nosotros entendemos que la cultura es tan válida, la que tiene el niño, el hijo del pescador, como el hijo del minero, el niño que vive en un departamento como el que vive en una cabaña, en fin, o sea, cuando nosotros entendamos que ellos tienen diversidad cultural, costumbres distintas, hábitos distintos, lenguaje distinto, vocabulario, los dos ejemplos que dio la Lili no solo tienen que ver con lo que habíamos visto antes en el aspecto de factores cognitivos, emocionales, no, tiene que ver también con cultura, con contextos culturales distintos, porque la cultura del primer caso, ¿no es cierto?, era una cultura más bien de lectura, de información, muy ligada con lo cognitivo. Y la cultura en el otro caso, pero con problemas de comunicación de pareja, que a veces marcan más que lo otro, porque marcan el objetivo, y eso es muy importante. Y en el segundo caso, en cambio, no se veían, no se notaban esos problemas, puede que hayan existido, pero no aparecían tan explícitos, pero sí aparecía la deficiencia desde el punto de vista de los recursos a los cuales podía el niño recurrir, ¿no es cierto?, o la familia, y que eso lo ponía en una condición menor o más baja que el otro. Valorar la cultura, por favor, trabajar la identidad cultural, porque la identidad cultural, nosotros los chilenos somos poco afectos a eso.
Yo me fijé, por ejemplo, para los tsunamis 18, antes se embanderaba